de la República Dominicana. Rosa María, adelante, con Rosa María Cifuentes. Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. La idea de este conversatorio creo que se fue construyendo en el mismo chat del grupo. Cuando hemos hablado del diligenciamiento que se ha hecho de una encuesta virtual, de dónde están los trabajadores sociales, de qué están haciendo, de la necesidad de reivindicar el campo educativo en trabajo social. Y en algún momento yo dije, valdría la pena conversar sobre qué se está haciendo en educación, cuáles son los desafíos. Y me animé a apoyar el desarrollo del conversatorio. Es un conversatorio, como decía Andreina, no es una conferencia. La idea es un poco reunirnos, encontrarnos, pensarnos, poner en la palabra, en circulación, nuestras experiencias, inquietudes, desafíos sobre el trabajo social en educación. Quise usar el concepto amplio de educación y no de trabajo social escolar, porque realmente creo que en el ejercicio profesional todos desarrollamos educación. Habría que ver desde dónde, con qué concepciones, con qué intencionalidades, con qué desarrollos y logros. De pronto un poco para animar el conversatorio, me permití retomar un documento, solo lo voy a mostrar, no lo voy a presentar detalladamente, pero les quiero hacer un paneo de un documento sobre trabajo social escolar en el mundo, a partir de una investigación que se hizo en el 2003 por una profesora de Estados Unidos. Voy a compartir pantalla para mostrarlo rápidamente. Como les dije, no me voy a tener los datos, yo el archivo tal vez se los pudiera compartir. Ahí lo están viendo, ¿es un cuadro? ¿Están viendo un cuadro? Sí. Bien. Este es un trabajo que se hizo con varios países. Me voy a, en primer lugar, hacer énfasis en la primera columna, que presenta las categorías de la investigación. Entonces se trabajó en países como Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Suecia, se me fue, y varios países de Asia, que no los alcancé a retomar en este cuadro, pero básicamente me interesa mirar como un paneo del trabajo social escolar. Entonces, la investigadora estaba preguntando sobre si existían asociaciones de trabajo social escolar en el mundo. Cada país va contestando si existe, no existe, cómo se llama. Hace una caracterización sobre la intervención. Entonces ubica la asistencia, el ausentismo y el abandono, los problemas emocionales, los problemas de conducta, las necesidades materiales, los problemas de motivación, la educación especial y la discapacidad. En cada país, en cada contexto se va contestando. Las acciones que se desarrollan en el trabajo social escolar, evaluaciones, trabajo en grupo, abordaje de casos, prevención, visitas domiciliarias, consejería, consultas. ¿Quiénes emplean a los trabajadores sociales en educación en cada país? ¿Qué calificaciones se requieren para ejercer el trabajo social escolar en este caso? El nombre, cómo se denomina esa profesión o ese ejercicio profesional, el número de trabajadores sociales que hay en el país. Claro que esto fue planteado en el 2003, el inicio del trabajo social escolar en cada país. Y bueno, entonces básicamente esto es una breve para decir que hay unas, por lo menos en esta investigación se construyeron unas categorías y se han hecho otras investigaciones en Chile, en Colombia, sobre el trabajo social en educación. En realidad quería como mostrar el paneo básicamente para provocar que hay muchos escenarios, contextos, lugares desde los cuales hacemos educación en trabajo social. Educación social, educación popular, educación no formal, educación informal, educación comunitaria.
y entonces un poco pensarnos en ese sentido. El concepto de campo profesional, un poco en términos de Bourdieu, implica explicitar las tensiones en el campo, hacer circular discursos en el campo y hacer ver esos discursos. Como decía Andreina en la presentación, ella lo decía, es una deuda que tenemos. Es una deuda que puede tener que ver con muchos elementos y que será parte de la conversación. Entonces, para conversar, la propuesta que yo estoy haciendo es hacer 2 rondas de conversación. Una primera ronda de conversación, la voy a colocar en el chat, sería que nos presentemos, hacer una presentación personal, un poco el nombre de la persona, su estudio de pregrado, de grado, de posgrado si lo tiene, la ubicación laboral. Y la primera pregunta, como para hacer una ronda, sería, ¿cuál es hoy mi posición, relación y reflexiones sobre el trabajo social en el campo educativo? Entonces, esta primera ronda es caracterización. Es como una mirada de contexto y de caracterización de cómo estamos como personas, como profesionales en nuestros ejercicios individuales, aportando a configurar el campo educativo. Y ya ahí pues también creo que será importante que podamos ser claras, concretas, proactivas para que podamos facilitar la participación de varias personas. Esa es la primera ronda de conversación. Y una segunda ronda, estoy proponiendo que ya tenga que ver con los desafíos y qué podemos hacer frente a esos desafíos. Entonces, no sé si es clara la propuesta, si nos lanzamos a conversar. Bueno, yo espero poder tomar notas. Vamos a ver qué tan ágil soy en ese proceso para poder hacer una memoria del conversatorio. Y me parece que eso sería como un insumo importante. Esto, de alguna manera, también es parte de estas búsquedas en que hemos venido estando desde la asociación, cuando estamos haciendo contactos con contextos universitarios para mirar si podemos promover la formación profesional en trabajo social o detectar necesidades de formación también. Entonces, por esa razón me parece importante apostar por dejar una memoria del evento que pues obviamente circularía entre nosotros y nosotras. Entonces, bueno, pues esa es como la introducción. Y bueno, pues la idea es invitar a conversar. Andreina nos está colaborando con la moderación, la animación y bueno, yo espero poder estar tomando notas y para que podamos hacer un cierre y un balance de las mismas conversaciones que hemos desarrollado. No sé si hasta aquí hay alguna sugerencia, comentario o sencillamente nos lanzamos a conversar. Un poco me parece importante reivindicar el valor de la palabra en la construcción de los imaginarios, de las concepciones y de las prácticas en trabajo social. La palabra democrática, la palabra que circula y que nos permite construir, encontrarnos, reconocernos y desafiarnos en este campo que de alguna manera todos y todas hemos ejercido o ejercemos. Entonces, no sé si de pronto... Excelente. Sí, es importante que, como decía en el inicio, vamos a estar grabando también el conversatorio, de manera que igual para usted, Rosa María, vamos a tener la grabación más adelante. Como mismo hicimos como el conversatorio de Mildred, que no le hemos pasado, pero ya la tenemos en YouTube, pero esta sería específico para el tema de la sistematización. Entonces, como decía Rosa María, si alguien tiene alguna duda respecto a cómo vamos a llevar este conversatorio, decíamos que tendríamos 2 rondas, una primera. ¿No me escuchaban? Es que se le cayó el micrófono, pero ya lo recuperé. Ok. Pues decirle entonces si hay alguna duda o si no pasamos a la primera parte de la ronda, que sería la presentación.
Por el chat se presenta Juliana, dice que ella es estudiante de grado, pero igual pueden utilizar los micrófonos, pueden levantar la mano por la plataforma, o si alguien no puede habilitarlo por la plataforma, pues puede en el chat decir que quiere la palabra para tener un orden. Entonces, Juliana nos dice que es estudiante de grado, está por aquí Carmen Marredo saludando, Julio Peña, dice que invitado por Sergia, Lili González desde New York. Entonces, adelante, nos levanta la mano por aquí Pedro. Adelante, Pedro Vaca. Toca activar el micrófono, Pedro. Sí, disculpe. Buenas noches y saludando el conversatorio, creo que es un excelente paso, un primer paso para empezar a hablar sobre el ejercicio profesional. Mi vinculación con el sector educación viene ya de varios años. Soy trabajador social de grado y tengo una maestría en trabajo social. Pero especialmente en los últimos 6 años he estado un poco más vinculado coordinando equipos de investigación en el sector primario de educación. Hace poco un trabajo en la zona de la frontera para identificar la problemática de las escuelas en temas del uso de la digitalización, ¿verdad? Y un poco antes de eso, coordiné un proyecto que tenía que ver con las condiciones de la violencia de género en las escuelas públicas, unas 100 escuelas públicas. Producto de todas estas experiencias, a mí me queda claro la ausencia del trabajo social en esos espacios. Y lo necesario que es el abordaje profesional en esos campos para poder asistir mejor tanto a el equipo de dirección y de gestión de los centros educativos como al equipo de orientación. Hay un enfoque bastante psicologista y más casi de tratamiento en este caso, y creo que ahí la contribución del trabajo social en ese sentido es sumamente fundamental. ¿Qué cosa también yo he estado pensando con respecto a esto? Y es que en los procesos formativos siento que hace falta un poco de orientación hacia ese campo de trabajo social en educación, sino que tenemos algo así como una información muy general orientada hacia la investigación, hacia la cuestión comunitaria, pero de repente es como más pertinente para aquellas personas que están interesadas directamente en ese campo, pues completar en el proceso formativo profesional algunos enfoques y formas de accionar específicamente de trabajo social en las escuelas. Y uno de los casos es, por ejemplo, cuando hay que hacer visita domiciliaria, ¿verdad? Para conocer un poco. Este es un procedimiento que de repente desde las profesoras, y no estoy criticando el abordaje desde la psicología, sino de que siento que ahí podríamos nosotros tener una participación más certera, podría decir, para comprender ese entorno social en cual ese muchacho o esa muchacha o el estudiante se está desenvolviendo y está teniendo X manifestando X problemática dentro de la escuela. Pienso que en ese caso es fundamental. Lo otro creo que es, y perdone si me estoy extendiendo demasiado, pero ya brevemente, es en el caso del cómo asumir el recreo
como un espacio también constructivo de socialización y de otras formas de educarse, ¿verdad? Ahí creo que también podría, porque se pierde, en las escuelas se pierde el momento del recreo como un espacio de aprendizaje. Entonces los niños y las niñas quedan sueltos y bueno, no tenemos eso es lo que he podido observar, y la conclusión, una de las conclusiones a las que llegamos es que en el recreo es precisamente donde se cuecen muchas acciones que después, al salir de la escuela, desencadenan en violencia y en agresiones entre los estudiantes, y precisamente al salir de la escuela. Es un poco la experiencia que he tenido desde estos campos. Gracias, Pedro. Lili. Buenas noches, soy Lili González. Actualmente estoy retirada, pero siempre vinculada al quehacer profesional. Y solo quiero mencionar una experiencia. Coordiné un programa de maestría, de posgrado en ciencias sociales con maestros y maestras de la región norte, y en mis visitas a las escuelas o sea, pude constatar lo incompleto que es el currículum y que son las experiencias a las que son expuestos estudiantes, debido a que no hay trabajo social. Los maestros y maestras en esas escuelas no tenían ningún recurso para asumir temas de violencia social en general, el tema del recreo, como decía Pedro Vaca, el tema de la violencia en la familia, el ausentismo, la deserción. Y yo me quedé, me chocó el hecho de que hay maestros y maestras que son quienes van a hacer las visitas domiciliarias, pero realmente no tienen ninguna herramienta metodológica, ninguna herramienta conceptual para abordar esa problemática. Entonces, realmente es importante de que se asuma ese rol que nosotros tenemos en la escuela y que se ha entendido, y como decía, creo que Pedro, no sé si Rosa María, la importancia que tiene de incluir un gran componente en lo que es la formación de los no conozco el currículum de la UAS, pero conozco otros currículum, en la formación, el hecho de la intervención escolar, de la presencia nuestra, tanto en el vínculo con la comunidad, el tema de la deserción, el ausentismo, son temas que se pueden abordar y se podría tener un gran impacto si hubiese, si hubiésemos trabajadores y trabajadoras sociales en ejercicio en las escuelas. Pero no en una o en dos escuelas, sino todo una visión, un diseño de un programa en el que esté presente ese profesional de trabajo social con las herramientas conceptuales y metodológicas para abordar la problemática. Esa fue mi experiencia. Yo me quedé sorprendida cuando conversaba con maestras que iban a la escuela a hacer visita domiciliaria, pero simplemente era a indagar por qué el niño o la niña no había ido a la escuela y nada más. Gracias. ¿Alguien más? Luisa. Luisa, Sí. Rosario. Sí, gracias. Yo siempre hablo. Bueno, yo me presenté en el chat, como ven, cumplo con los dos golpes, maestra y trabajadora social. De grado soy educadora en educación secundaria, mención letras, desde el año 90 y me acuerdo. Y luego la maestría en trabajo social que hice en la última cohorte de Pucamaima, en 2017 creo. Entonces me toca doble, ¿no?
Relacionado a lo que decía Lili anteriormente, como mi posicionamiento y lo que veo y he vivido, es justamente, bueno, yo tuve que abandonar las aulas, ¿no? Porque a mí hasta me denunciaban en el distrito, porque mis aulas estaban llenas de ruidos, porque cuando hacía cosas extra escuela, extra pizarra, yo daba clase en zonas rurales o muy marginadas, ¿no? Entonces me acusaban colegas o directoras o padres de que yo lo que estaba sacando al muchacho para la calle, o sea, justamente mis impulsos sociales me sacaron de las aulas cuando yo quería hacer cosas de educativas, pero vinculadas a la comunidad, vinculadas a otro, como eran espacios religiosos, pues Semana Santa intentábamos, por ejemplo, como hacer una labor social, que ellos conocieran como más pobreza de la que ellos mismos vivían, y eso era todo un trauma porque no se entendía. Que por ejemplo, en vez de darle un taller yo sobre drogas, pues llevarlo a visitar una casa de hogares CREA. Cada creatividad, yo era muy joven además, cada cosa que yo quería vincular como la vida con la escuela y demás, era una sanción. Entonces tengo toda esa frustración, todo ese dolor, ¿no? Cuando no querían leer, pues yo quería montar una obra de Shakespeare con Romeo y Julieta y hacíamos un casting y me acusaban de que yo los ponía a besarse en la boca. Y yo lo que quería era que esa obra se preparara para la comunidad, no solo para el aula, en fin. Y lo que he visto ya como trabajadora social, por ejemplo, en los espacios y plataformas en los que trabajo temas como trata de personas, trabajo infantil, migración, género, el gran ausente siempre es la escuela. En muy pocas provincias y comunidades, en las plataformas interinstitucionales, sean de instituciones o comunitarias, a quien te mandan a veces es alguien del distrito y ese alguien es o el jefe que va en calidad como digamos protocolar, no con, o el que tiene menos trabajo y entonces te lo van rotando. Entonces reconozco eso, las plataformas donde yo incido son ausentes, incido en temas diversos y temas eminentemente vinculados a los niños, niñas, adolescentes, o sea, a los participantes directos de la escuela. Entonces, como primero esa vivencia en la comunidad educativa de que era un pecado tratar de hacer vida, ese vínculo que hay entre no solamente comunitario o familiar, sino la vida de los chicos y de las chicas. Y luego cuando estoy ya más metida en lo social, pues esa gran ausencia que yo entiendo, como decía Lili, viene limitada justamente porque el enfoque que se ha dado en la escuela, y no solo la escuela como lugar, sino también como gestión, como política pública, se ha limitado, ¿no? Por ejemplo, como la orientación escolar es por donde se quiere colar a veces lo social, pero es una orientación orientada a la familia, y ni hablemos del abordaje y el enfoque y el tratamiento y la visión de familia, ¿no? Que es como familia en problemas. O muchacho en problemas. También lo social se enfoca mucho a lo comunitario, pero también es un comunitario como, yo siento como que no responde al contexto, sino que, por ejemplo, si vemos los departamentos del mismo ministerio que quiere vincular lo social a la escuela, usa los términos comunitarios y es como en un sentido, yo digo que abstracto, ¿no? Y teórico todavía en mi experiencia. Yo sé que hay diferentes comunidades, aquí hay gente de Fe y Alegría que puede confirmarlo, por ejemplo, o diferentes escuelas con sus propios proyectos más allá de las líneas generales centralizadas, que tienen experiencia que sería interesante conocer. Yo lo estoy contando desde la mía y lo estoy contando también como desde esos vacíos y esas carencias, y en confesión también como de ese poco aporte que no he podido o no he querido hacer para como de puentes, ¿no? Yo que vengo de los dos espacios. Muchas gracias por escucharme. Es todo. Una pregunta, Luisa, ¿en qué trabaja actualmente? Yo soy consultora para OIT, PNUD, para el Instituto Nacional de Migración, para el Ministerio de Trabajo y en varios temas y en paralelo, pero los temas son siempre migración, con población vulnerable, trata de personas sobre todo, trabajo infantil, sobre todo peores formas de trabajo infantil y temas de migración laboral, género, por ahí.
Ahora estoy trabajando estoy creando, aprovecho para decirlo porque creo que se vincula también, estoy creando me pidieron una guía de capacitación en trabajo infantil y yo me opuse y entonces dije que guías hay muchas, entonces lo que le he propuesto es crear un método a través de la metodología de educación popular para prevención y erradicación del trabajo infantil. Entonces la idea es como romper lo tradicional de que viene el abogado y el experto a presentar la ley que condena el trabajo infantil, y la idea es proponer que en las comunidades se formen multiplicadores que dirijan espacios de diálogo y de reflexión a través del problema de la comunidad con trabajo infantil. Entonces, todo un reto, ¿no? Porque primero que me dejen entrar con esta propuesta nueva de romper con los PowerPoint, de romper. Entonces, otra cosa que se ha hecho para esta propuesta es que hay una mesa en la que está Supérate, en la que está CONANI, o sea, que no se enfoque el trabajo infantil solo desde la ley laboral. Es un problema más complejo. Y no hemos podido montar a educación en la elaboración, pero sí lo vamos a montar en la ejecución. Entonces yo creo que también podría ser una experiencia de cómo a veces se pueden casar ambas cosas. Gracias. Aquí hay alguien que está pidiendo la palabra, Noemí Franco. Sí, Noemí Francisco. Adelante, Noemí. No te escuchamos. Hola, buenas Ahora noches, sí. ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, mi nombre es Noemí Francisco, soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, como licenciada de Trabajo Social. Pues mi experiencia fue que en una de las pasantías que realicé, tuve la oportunidad de hacerla en una escuela, y en esta escuela elaboré un diagnóstico, claro, con mis compañeras, el cual tenía el título del entorno escolar desde la perspectiva del trabajo social. Bueno, en este diagnóstico que tuve la oportunidad de hacer, primero, como hablaban los compañeros anteriormente, que el trabajador social en las escuelas tiene realmente un desconocimiento total, los demás profesionales. Cuando fuimos a hacer la pasantía en aquel lugar, solamente tenía un poco de conocimiento, era el director y solamente él. Entonces lo que hicimos fue que hicimos una reunión con los demás profesores, presentándonos, diciéndole que éramos estudiantes de trabajo social y lo que íbamos a hacer, cuál era el rol cuál es el rol del trabajo social en las escuelas. Y, en fin, del diagnóstico que realizamos, pudimos tener diferentes problemas sociofamiliares que le ocurrían a los estudiantes, quienes mayormente lo reflejaban en la escuela, ya sea con pelea, conflicto entre ellos mismos, con los mismos profesores. Y tuvimos también algunos casos, los cuales pudimos resolverlo. O sea, hicimos resolución de conflicto. Lo que quiero dejar dicho, compañero, es que gracias al diagnóstico que hicimos entre mis compañeras y todas las problemáticas que salieron a relucir, nosotras le entregamos un informe al director con todas las situaciones que estaban pasando en la escuela. Y el director, luego de un tiempo, cuando terminamos, luego me lo encontré por cosas de la vida, y me dijo, y me dio la noticia de que pudo utilizar este informe y solucionar muchos problemas de los cuales estaban ocurriendo en la escuela. Y yo me sentí, wow, muy feliz, viendo la importancia de lo que es el trabajador social, trabajadora social en la escuela, y que deberían y que el sistema educativo aquí debería darle más oportunidades, más tiempo. Y ya eso era todo. Gracias.
Entonces no fue muy clara. Noel Humphrey, ¿no? En fin, buenas noches. Gracias, Noemí. Bueno, nos comenta por acá también Juliana que el profesional de trabajo social es de vital importancia en la escuela porque se puede identificar situaciones en la escuela, en la familia y en la comunidad. Es un involucramiento muy importante que nos permitiría realizar las intervenciones oportunas. No sé si Pedro quiere la palabra nuevamente y Lili, que aún tiene la mano levantada. Sí, yo pienso que Elba Franco quiere la palabra. Adelante, Elba. No la tenía, pero buenas noches. Y qué bueno que ustedes me permitan compartir con ustedes este espacio de tanto crecimiento. Gracias, Lili, entonces, por permitírmelo también así, de manera. Voy a aprovechar para hacer un comentario. Entiendo que todo lo que tiene que ver con el entorno social, con la familia, tiene un papel fundamental en el proceso educativo y la propia escuela como entorno social inmediato. Y sobre esa base, voy a poner una experiencia muy concreta. Hace un año aproximadamente, ya en pandemia, la que era presidenta de la Asociación de Trabajo Social de Uruguay me escribe y me pide que le contextualice cómo hacen su proceso educativo los estudiantes dominicanos y dominicanas, los y las estudiantes en general. Realmente me llamó la atención y le pregunto que si quiere que le mande el currículum y que para qué fines es. La respuesta fue para mí, fue un aprendizaje en materia del trabajo social y en educación de manera muy concreta, porque me decía que los estudiantes dominicanos que tenían en primaria, en la escuela que ella laboraba, porque en Uruguay es obligatorio tener una profesional de trabajo social por cada cantidad de escuela, que no me sé exactamente cuántos son, pero había una desadaptación total de los y las estudiantes dominicanas al antiguo uruguayo. Y que eso iba más allá del nivel de comprensión que ellos tuvieran del currículo uruguayo y estaba vinculado, a su juicio, al entorno social de donde procedían. Eso digo que para mí fue muy ilustrativo, porque realmente a veces limitamos el tema de la educación a lo que se le pueda enseñar, a lo que se pueda hacer, pero desestimamos como ese contexto social y ese contexto social inmediato formado por el área administrativa, y los profesores, todo el entorno inmediato del estudiante, cómo se conoce ese entorno social y cómo afecta el proceso educativo del estudiante. Me lo sé, de experiencia en docencia, sí me doy cuenta cómo ese entorno afecta significativamente todo el proceso educativo. Y en ese sentido, ya para terminar, quisiera señalar que sí debemos, a mi manera de ver, no tratar de confundir nuestros roles con el de otros profesionales que realmente tienen un rol fundamental también, como es el tema de los y las psicólogas, como es el tema de otros. Yo entiendo, no estamos para suplir profesionales, sino para articular con ellos. Por eso, Rosa María, me llamó la atención cuando tú ponías el cuadro, tema del trabajo del nivel emocional,
de los estudiantes como ámbito de actuación de nosotras y nosotros, los y las profesionales de trabajo social, porque entiendo que ahí más es un ámbito de la psicología. Muy bien, gracias, Elba. Bueno, miremos a ver otras participaciones, comentarios. Nos estamos centrando en lo escolar. Entonces yo preguntaría, ¿pensar el trabajo social educativo incluye exclusivamente lo escolar? ¿Hay otros escenarios para pensar el trabajo social educativo? Porque creo que casi todos han hablado un poco de lo escolar asociado al entorno, a las familias, a las problemáticas, a las situaciones sociales. ¿Cuál es la concepción, la dimensión, la proyección de trabajo social en el campo educativo, desde sus propias experiencias? Y creo que además estamos pensando más en la educación formal. Bueno, un poco Luisa ya nos planteó un poco más los tejidos sociales, comunitarios, el trabajo en redes y casi la ausencia de la educación formal en esos espacios, que tiene que ver con una concepción de la educación. Entonces, bueno, creo que aquí Rose está pidiendo la palabra. Sí, Rose, adelante, Rosemary. ¿Escuchan? Sí. Ok, buenas noches. Mi nombre es Rosemary Rodney. Actualmente estudiante de término en trabajo social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi experiencia en el tema de educación inició trabajando lo que es educación para niños, niñas y adolescentes con alguna condición de discapacidad, sea física o intelectual. En esa oportunidad ya tuve la oportunidad de llegar a una plataforma establecida en lo que era trabajo social. Ya había un esquema establecido del trabajo a realizar con la población, donde se le daba seguimiento a la familia y se hacía una especie de engranaje con distintos profesionales en búsqueda de el crecimiento y el desarrollo de dicha población. Luego de esa experiencia, ya a nivel de educación especial, actualmente estoy en un centro para niños y niñas en edades de 0 a 7 años. Realmente el centro brinda servicios de salud y servicio de educación también. Tienen una relación estrecha a nivel público y ya por el centro de manera intencional ellos buscan desarrollar el espacio de lo que es trabajo social. Entonces, esa es la oportunidad que actualmente tengo. En las intervenciones que he tenido, puedo decir que se encuentra de todo, desde temas de rectificación de nombre, desde temas de violencia, desde el tema de pobreza extrema, o sea, hay un trabajo arduo tanto con el tema familiar como la educación como tal, como ir identificando las problemáticas e interviniéndolas según la necesidad. O sea, hay mucha, como diríamos en buen dominicano, hay mucha tela por donde cortar. Hay una población también ya de familias monoparentales con jefaturas femeninas, que es un trabajo bastante interesante que hay por ahí para desarrollar. Pero yo entiendo que más que toda la problemática, uno de los puntos que
yo entiendo que debería ser más sencillo y no lo es el tema de las articulaciones. Al momento de tú tratar de darle solución a ciertas problemáticas y tienes que articular con entidades públicas o otras instituciones, cuando no está presente trabajo social en esa institución o una persona que tenga la conciencia en sí, es muy difícil tú realizar articulaciones. Tienes que estar revestido de mucha paciencia y dar mucho seguimiento y muchas llamadas y muchas visitas, quizás para solucionar un solo caso. Entonces, actualmente yo trabajo con alrededor de 105 niños y niñas. Y como le digo, el trabajar comunidad, trabajar familia, trabajar enlace entre familia y maestros, trabajar referencias en temas de salud. Entonces, quizás no solamente es tema educación, muchas veces dentro del mismo tema educación, como usted mencionaba, hay niños y niñas que a veces necesitan seguimientos especializados, que eso es algo también que se identifica en la parte escolar de nuestro país. Se ha querido implementar el tema de la inclusión, pero yo entiendo por la experiencia que tuve trabajando educación especial y por una experiencia que tuve haciendo una práctica en una ONG, que el tema educación necesita ser como hay una lucha muy fuerte, por lo menos en esa, y abro un paréntesis, en esa práctica, en la comunidad que pude participar, esa ONG tiene un departamento educativo exclusivo para su población, para reforzar la parte educativa. Y aprovechando ese punto, mi trabajo final lo proyecté en ese sentido, proponiéndole a ellos un programa de alfabetización, porque en los contactos que tuve con los niños y las niñas y los adolescentes, ellos trabajan con población de 3 a 19 años, fue tremendo. O sea, para mí fue muy impactante encontrar niños y niñas y adolescentes hasta de 16 años que no sabían agarrar un lápiz. Y que han pasado por diferentes cursos. No fue que me impresionó, porque muchos casos en educación especial llegaban ya bastante grandes y habían pasado por distintos maestros y no se identificaba la problemática. Entonces, trabajar esa intervención con la familia y trabajar temas de analfabetismo que se dan en niños y niñas que ya pasan de cuarto, quinto, sexto, séptimo grado. Entonces, hay una problemática bien grande en el tema de educación y trabajo social sería a nivel de escuela, a nivel rural, o sea, en todos los puntos que se llama educación sería el punto para no la solución, pero sí para disminuir la situación que vivimos en el tema de educación. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una curiosidad. Andreina dijo que había gente de Fe y Alegría. Me gustaría escuchar a alguien de Fe y Alegría que cuente un poco la experiencia de trabajo allí, que entiendo que es educación de alguna manera un poco diferente o alternativa a la educación formal. Andreina está levantando la mano. Sí. Bien. Bueno, no sé si ya se unieron las personas, se unió la persona de Fe y Alegría, no sé si está aquí ahora mismo, pero mientras, bueno, voy a leer, Luisa, no sé si quieres comentar lo que has escrito en el chat. No, es sobre ti, es invitándote a ti a comentarlo porque lo vivimos juntas y otra espera. Y la de Fe y Alegría, Yesenia perdió la conexión. Ella sí es trabajadora de la Oficina Nacional de Fe y Alegría. Una pena, no. Voy a decirle para que lo intente. Gracias, Luisa. Bueno, sí, Jocelyn, adelante. Luisa nos comentaba, discúlpame Jocelyn, aquí dice que el 4% fue una experiencia de trabajo social en lo educativo, que para ella que lo vivió apasionadamente. El activismo y la incidencia en políticas públicas. Ay, se me perdió.
También habla de una experiencia que tuvo también conmigo, o sea, trabajando en conjunto como trabajadora social ambas, en el diseño del plan de género para la educación a través de espacios de diálogo intersectoriales en las provincias del país. Eso fue para el plan de atención, prevención de violencia de género en los centros educativos. Este y otro ámbito de activismo, ahí es que se me pierde el chat, Luisa, pero fue una experiencia muy, de verdad sí, muy bonita, sobre todo por eso, porque no fue desde lo educativo como que nosotras como trabajamos, sino desde la posición real de trabajo social, no asumiendo que nosotras como profesionales tenemos las informaciones, sino considerando y aprovechando todos los conocimientos y experiencias, tanto de los y las profesores, pero también de los mismos estudiantes, así como también de representantes de la sociedad, de padres, madres y tutores y amigos de las escuelas. O sea, es una experiencia muy bonita. Y creo estaban que las iglesias, Andreina, estaban las iglesias, exactamente, las diferentes organizaciones alrededor de las escuelas que podían hacer parte también como, o sea, y apoyar a las escuelas en este sentido. Fue una experiencia muy bonita y creo que en sentido general, o sea, siempre no es bueno generalizar, pero muchas de las personas que estamos aquí, porque lo he visto, tenemos experiencia en el tema educativo desde lo comunitario, desde lo no formal también, y asumimos y nos posicionamos como trabajo social, como trabajadoras y trabajadores sociales. Sin embargo, quizá no nos contratan como trabajo social, porque a nivel de país no se tiene la visión, incluso a nivel institucional, de que los profesionales de trabajo social son personas para la educación comunitaria. Anteriormente, sí, por la experiencia que cuentan algunas de nuestras colegas con el tema del trabajo social en el sector agrícola, en el sector también contra el trabajo infantil, pues yo escucho que hay muchas experiencias bonitas de ese tiempo, donde se contrataban trabajadores sociales, personas de trabajo social, pues para esa educación comunitaria. Y pienso que fue bonito que iniciara así, lamentablemente no ha... ahora mismo vemos el trabajo social en el tema de la educación solo desde la parte, como mencionaba Rosa María, de la parte escolar, o sea, la parte formal en ese sentido. Y qué lindo que Luisa lo mencione y rescate esas experiencias de trabajo social donde podemos aportar a la educación desde la comunidad, desde las diferentes organizaciones sociales. Jocelyn, discúlpame que te tomé tu turno, adelante. No te preocupes, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Qué bueno. Mi nombre es Jocelyn Mateo, ya soy estudiante de término de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS. Hay un comentario que la compañera hizo que se me quedó dando vuelta en la cabeza cuando ella decía que estamos para articular con otros profesionales, sino no para ocupar roles ni para competir con ellos. Es muy interesante. En el tema del trabajo social, a veces cuando uno llega a una institución y son roles que a veces van tan parecidos, suele a veces ser un poco difícil poder transigir o fluir con los demás profesionales que a veces no conocen la carrera y entienden que uno está sustituyendo o quiere intrometerse en su parte que le corresponde como profesional. Eso siempre pasa, por ejemplo, en el área de psicología. Lo digo porque nosotros trabajamos en el pero con una población de inmunocomprometidos, ¿verdad? Entonces, donde el foco central son los niños y los estudiantes, nosotros supervisamos de alguna manera la educación, el acceso a la escuela y cómo estos niños que son inmigrantes ven porque muchos también nacieron VIH positivo por el parto natural que tuvieron se contagiaron al nacer. Entonces, crecen con esta condición y el acompañamiento que se le da para que entiendan. Bueno, tuvimos un caso cuando yo llegué recientemente, acababa de llegar a esta institución, donde la madre los padres eran
heterodiscordante. O sea, la madre era negativa, el papá y la hija de 14 años eran lo positivo en la casa. Esa familia tenía 1 año cuando yo llegué en ese centro. Y digo yo, pero ahí está pasando algo raro. ¿Por qué la hija y el papá son positivos mientras que la mamá no lo es? Entonces, eso es un tema delicado, no te metas en eso porque no es tu rol. Entonces, ahí fuimos indagando al paso y buscando. Entonces, los profesionales de la psicología muchas veces no querían que se interfirieran, pero realmente no se estaba haciendo, no tenían un avance. Hasta que luego nos dimos cuenta que la joven se contagió a través del abuso que sufrió a mano del papá. Es un tema muy delicado, pero gracias a Dios nosotros pudimos llevar, la llevamos de una manera con mucha altura, con mucha delicadeza y pudimos solucionar de alguna manera estos casos. Y muchas veces se dan esos casos porque a veces nosotros los trabajadores sociales nuevos normalmente somos muy apasionados y queremos dar respuesta, mientras que los otros profesionales a veces son un poquito como lentos, pero ellos tendrán su metodología. Pero muchas veces transigir entre ambas carreras y entre ambos profesionales se nos torna un poco difícil, lo digo en mi caso, porque siempre tengo que estar refiriendo a psicología, que si ya tienen un avance, que cómo va la cosa y etcétera. Pero me gustó mucho que la profesional dijera que estamos para articular con ellos, para trabajar con ellos y no para sustituir esos roles. Es cuanto. Gracias. Había otra mano levantada. Rosa, creo que Rosa, no sé. Parece que se le cayó la conexión. Rosa Torres. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchan. Rosa Torres, estudiante del término de trabajo social. Yo di una práctica en una escuela de monjas, pero no trabajé directamente porque ellos tienen diferentes enfoques, no trabajé directamente con niños, pero ya yo voy a hablar como estudiante que fui de escuela pública, que fui como madre, experiencia que tengo vivida todos los días, que veo que la educación de este país es muy cerrada, el currículo es muy cerrado. Al niño, siempre a los niños y a las niñas, siempre nada más se le encierra que aprendan a formarlo académicamente para esos niños, simplemente para formarlo, para que vayan a la universidad y hasta ahí. Pero ya cuando el niño no se involucra más en el arte, no lo enfocan, no le dan un enfoque de arte, no le dan un enfoque de que el niño pueda desarrollarse en otros ámbitos. Simplemente si el niño no cumple ese currículo, ya el niño tiene un problema. Yo tengo un niño de 10 años, mi niño tiene, vamos a decir, un poco lento para el aprendizaje, ya mi niño está excluido un poco, pero cuando yo, que ya como trabajadora social, yo veo las otras habilidades que tiene mi niño. Los maestros, veo que no es porque ellos quieren, sino el sistema que ellos fueron educados. Los mismos maestros, la maestra que dan clase a mis hijos, es el mismo maestro, llevó la misma condición que mis hijos están llevando, porque es de cadena en cadena, en cadena, en cadena, se va transmitiendo de una generación a otra lo mismo. El mismo estudiante que estuvo ahí en el aula, ese va a ser maestro, como fue formado. Entonces he visto que se va como en educación, vamos repitiendo el mismo ciclo de los estudiantes y formando como un estudiante que las problemáticas se le van, en vez de minimizarse, se le van como desarrollando. Porque el mismo maestro, ejemplo, hoy yo estuve en un panel que me invitaron en la Plaza de la Cultura y cuando veo muchísimas notas de voz, no puedo abrir el panel, unas notas de voz que la maestra de mi hijo me envía. Me quedo así como preocupada, digo yo, wow, me voy a salir. Me manda una imagen del niño, le tiro una foto al niño, me manda con una nota de voz muy exaltada a ella. Me manda una imagen del niño, que el niño parece que llevó una bermudita, una chancletica y su polochea, un t-shirt, y se cambió de
de ropa en el aula. Y ella me dice, mire el comportamiento que tiene tu hijo. Como que el niño está haciendo algo, como rompiendo algo mal, haciendo algo extremo. Un comportamiento terrible tiene tu hijo. Entonces cuando veo, yo digo, wow, no sé ni cómo abordarla a ella, digo yo como madre, tengo que identificarme como trabajadora social, ser, y decirle a ella, está bien, yo voy a hablar con el niño, hablaremos el lunes, hablar con el niño, el comportamiento que él tuvo, de haber cambiado de ropa ya en la escuela, porque lo había hecho con un amiguito, ellos dos. Entonces, hay muchas cosas en el sistema en la educación que hay, que nosotros como trabajadora social, entiendo que deben de haber trabajadoras sociales en las escuelas para trabajar la problemática, porque leí un libro una vez que decía que no es lo mismo que mirar y admirar. A veces cuando tú miras, simplemente tú miras por mirar una vista, pero cuando tú admiras, que tú profundizas los problemas realmente que tienen los niños, las familias, cada día, y cómo van aumentando en el problema educativo, creo que desde ahí se pudieran resolver muchísimos casos que tenga la sociedad dominicana ahora mismo. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Tenemos alguien más o pasamos a la segunda ronda de conversaciones? Quisiera de pronto puntualizar que, bueno, nos hemos centrado bastante en el trabajo escolar. Hemos hablado de investigación comunitaria asociada a entornos educativos, que implica también gestión comunitaria, relaciones interinstitucionales. Hemos hablado de incidencia política. Hemos hablado de conocimiento del contexto, de procesos de elaboración de diagnóstico para sustentar procesos de intervención, ya como a nivel más general. Y quisiera saber si están de acuerdo en que pasemos al segundo, la segunda ronda, que tiene que ver ya más con desafíos y cómo podemos abordarlos, cómo podemos proyectar. Tal vez en estos desafíos sería importante pensar en nudos problemáticos para pensar los desafíos y cómo los podemos abordar desde trabajo social. Entonces, pregunto si alguien quiere seguir trabajando sobre la primera ronda. Para mí queda en falta lo de fe y alegría, si llegara la persona, porque tomo es otro tipo de educación. Bueno, tal vez contarles un poco que toda mi vida, toda mi experiencia laboral estuvo en el campo universitario, y en Colombia tuve la oportunidad de dirigir varios trabajos de grado sobre caracterización de trabajo social en el sector educativo. Entonces, por ejemplo, se hicieron como parte de una investigación en construcción disciplinar de trabajo social varias caracterizaciones en diferentes campos. Yo siempre me vinculé mucho al sector educativo. Entonces, por ejemplo, trabajo social en colegios oficiales, trabajo social en colegios públicos, trabajo social en escuelas normales, trabajo social en colegios concesionados, que son los que manejan las instituciones religiosas, pero son colegios del Estado, bienestar universitario. Entonces hay como varios campos, y un poco también como la gestión y acompañamiento de proyectos y de procesos de formación en el ámbito universitario, que ha sido un poco, y la gestión educativa misma. En Colombia vi varias trabajadoras sociales, docentes de trabajo social, que resultaron liderando los procesos de evaluación y acreditación institucional, inclusive a nivel nacional, que tiene que ver un poco con la incidencia, con la construcción de política y con la gestión de proyectos y de procesos sociales. Y también un poco esta idea que estaba planteando de que de todos modos permanentemente hacemos educación. Claudia Bermúdez, en un texto que yo les mandé esta tarde por el chat, plantea que hay una pedagogía invisible en el trabajo social, porque hacemos educación social permanentemente, pero necesitamos hacerla visible. Y hacerla visible pasa por pensar las intencionalidades formativas o educativas en la labor profesional y mirar las categorías para hacer esos procesos de abordaje y desarrollo. Bueno,
No sé si alguien más quiere en esta primera ronda. 9 personas han participado. Hay 39 personas conectadas. Participaron Pedro, Lili, Luisa, Noemí, Elba, Rose, Andreina, Jocelyn y Rosa. No sé si alguien más quiera, en esta primera ronda de caracterización, Claudia Suárez está pidiendo la palabra. Buenas noches. Sí. Algo que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en lo que es el nivel educativo de educación media. Realmente, si el trabajo social pudiese aquí en en República Dominicana ser parte de lo que es la parte de la educación, sería muy buena parte en que nuestro país y nuestro sistema se permite el trabajo social en educación. Por ejemplo, pude ver algo, como ya la compañera Rosa expresó, el sistema está preparado para educarnos de una forma, es decir, para empleo y económico y educativo. En la parte de educación, sea como maestro y como estudiante, vamos a aprender porque tenemos una necesidad de aprender para tener un trabajo. El punto es que la educación en República Dominicana debería tener una dinámica de ser reflexivo, empático y poder profundizar y así preparar hombres y mujeres para una mejor sociedad. Que no sea como algo o una cosa, no, yo tengo que estudiar porque el trabajo o eso, sino de enfocarlo desde la familia. Que se haga una educación de respeto, dinámica, flexible y que otro punto que me inquieta es que, por ejemplo, en los liceos y las escuelas, un niño se comporta de una manera inquieta e imperativa, tienen de que ya está la norma de cualquier cosa suspenderlo. El cual yo tuve un diálogo en estos días con un director. Yo le dije, creo que esa es la política que tiene educación, pero no debería ser así, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Mandándolo a la calle a que sean peores personas. Así que muchas gracias para no ampliar y dejarle algo a las demás compañeras. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, entonces miremos si alguien más en esta parte inicial de caracterización de dónde estamos. Nos va a acompañar ahora en la moderación Natalia. Está pendiente de nuestros aportes. Entonces les pregunto si pasamos a la segunda ronda, que tiene que ver con desafíos, proyecciones y qué podemos hacer. Ahí habrá como diferentes niveles de abordaje, supongo yo. Algunas que correspondan a la academia, algunas que correspondan a la asociación, algunas que correspondan a X tipo de instituciones. Bueno. Gracias, Rosa María. Vamos a darle paso a Claudia, que veo su manita levantada, por favor. Ya, gracias, ya yo hablé, gracias. Bueno, pues de bajarla. Ay, sí, gracias, discúlpame. Sí. Bien, si alguien se anima a esta segunda ronda de la intervención. Dios mío, no me deja. Desafíos, proyecciones y qué podemos hacer. Luisa. Sí. Bueno, oyendo a los demás, me surgieron como reto un poco como en los espacios que me muevo,
sean o no de educación, sean o no específicos o declarados de trabajo social, yo puedo ser y hacer trabajo social. Para mí eso sería como un desafío. Por ejemplo, yo doy clase en muchos espacios y yo no mencioné esa experiencia porque no era de educación tradicional, ¿no? No era del sistema formal y escolar. Yo doy clase en la escuela de migración, entiendo, entonces en varias escuelas y incluso yo doy clase ahí a veces sin poder, sin ninguna motivación ni económica, ni de, ¿saben? La única motivación es como trabajadora social, o sea, voy porque entiendo que, que, que sería rico compartir, aprender los enfoques de los que van ahí, porque a veces son funcionarios públicos, de sociedad civil o de otras instancias que van por el tema. Entonces, como aprender de ese tema, pero también como compartir el enfoque que yo tengo de ese tema. Entonces, yo digo que sí, aunque no pueda, porque quiero llevar ese enfoque, sobre todo social, en cuanto a compromiso con poblaciones en desventaja social, y ese enfoque también en cuanto a como decíamos en la maestría última, en la Pucamaima, a sospechar, a sembrar sospecha, a crear ruidos, a romper, a, a romper lo que siempre nos decimos e inventar otras cosas. O sea, a mí me mueve a estar en espacios de formación, formales o informales, para eso nada más. Entonces yo siento que es un desafío, que no importa que yo esté en un campo distinto. En ese campo yo no tengo que ser ese profesional de ese campo. Yo en ese campo distinto, por ejemplo, en mesas institucionales, que es un tema que aparentemente a veces cuántas no están en empresas, por ejemplo, en recursos humanos, y cuánto no puede darse de trabajo social en recursos humanos. ¿Qué tan buen trabajo social no se puede ser? Claro, si yo no intento ser, si mi enfoque es de trabajo social, y eso mismo en educación, que tantas cosas que yo hago que son eminentemente educativas, aunque no estén en un aula, ni en un grado, ni en un espacio universitario formal, ni escolar formal, pero son educativas. Y entonces no permitir que dejen de ser también de trabajo social crítico. Eso entiendo yo que es un reto. Y luego como la perspectiva también, y que sigue siendo la proyección, sigue siendo reto, es esa parte, sobre todo reconociendo todo lo que nos falta a nivel de política pública en educación, y educación entendiéndola también, incluso no hemos hablado de esa, de la técnica, que tiene mucho lazo con las comunidades empobrecidas y marginalizadas y excluidas, porque son personas que están excluidas justamente del mercado laboral. Entonces, la educación técnica y profesional para mí tiene mucha importancia, porque es trabajar con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, es un poco romper el círculo de la exclusión. Entonces, también en esos espacios, ¿qué vamos a hacer como incidencia? Por eso ponía ahorita lo del 4%, o sea, salirnos, como decía alguien, no estrecharnos en trabajo social solo en el ámbito escolar o en el ámbito comunidad y escuela, sino ese trabajo social también que se mete en educación para pedir calidad, porque es pedir igualdad e inclusión, que se mete en la incidencia y que se mete en el activismo para pedir otra educación para las poblaciones empobrecidas, es pedir, no sé, yo creo que ahí tenemos muchos retos, como que cuando conseguimos mayor presupuesto para educación, como que sentimos que llegamos a la meta. Y llegamos a la meta de presupuestaria, pero la meta de calidad, de hecho ya saben que se está activando la mesa ahora para el pacto educativo, como trabajo social, incluso como asociación, nos hacemos presente ahí para demandar qué tipo de pacto educativo queremos y cómo el trabajo social va a estar presente no solo en la escuela, sino en el enfoque de gestión, en el enfoque de lo educativo, en todos los temas de educación que están excluidos, dígase educación sexual, dígase igualdad de género. Entonces yo creo que por ahí van los retos que yo tengo más claro. Gracias. Gracias, Luisa. Pueden ir bajando la manita. Elba. Bien, yo creo que la colega que me antecedió
mejor no podía decir lo que yo estoy pensando, en el sentido de que el hacer incidencia para mí es fundamental, es el reto fundamental, hacer incidencia como asociación, como personas comprometidas, como grupo, para tener un sistema educativo más amigable, de mayor calidad, el poder hacer ese ruido que ya mencionaba para lograr la igualdad en el sistema educativo, la equidad, para poder dar educación, educación sexual, para tantos temas que hacen falta para poder tener una educación de calidad. Y me estoy refiriendo quizás concretamente al tema del trabajo social escolar, pero entiendo que es el gran desafío. Y cuando hablamos de hacer incidencia, quizás tengamos que aprender más en términos personales, así lo entiendo, de cómo hacer incidencia efectiva. Porque si bien es cierto que aplaudo la idea de hacer ruido, tenemos que saber hacer ruido para que el ruido logre los objetivos que estamos persiguiendo. Añadir que tenemos una colega que tiene años trabajando también en todo lo que es el trabajo social desde la educación, que es Sheila Valera, que muchos y muchas de ustedes le conocen. Ahora mismo está trabajando desde Flaxo en todo lo que tiene que ver con un nuevo pacto educativo. O sea, ¿cómo abrir espacio ahí? ¿Cómo la asociación se hace presente? ¿Cómo nosotros, al margen de que no estemos trabajando en un tema como este, podemos lograrlo? ¿Cómo, por ejemplo, yo que estoy trabajando con inmigrantes y específicamente en estos momentos en el tema educativo, cómo lograr la equidad con esta población, cómo lograr que descendientes tengan presencia sin ninguna discriminación ahí dentro, cómo trabajar esto, que probablemente no lo recibamos en la universidad, no lo recibamos a través de una lectura de otro contexto. O sea, tenemos que estar en una actitud permanente de búsqueda de cómo hacer incidencia y cómo ser mejores profesionales. Gracias. Gracias, Elba. Muy interesante, con mucho énfasis. Creo que desde donde estemos, la formación formal, informal, hay que continuarla. Es un reto de todos, es un compromiso. Gracias. ¿Quién más quiere aportar en esta ronda? Yo diría que cada acto de la vida cotidiana es potencialmente un acto educativo. Y es importante que veamos intencionadamente ese acto educativo, ese carácter educativo de los actos y su potencial democratizador en eso de la perspectiva crítica. Hay muchos elementos que cambiar y para ayudar a cambiar necesitamos organicidad, organización y organicidad. Entonces creo que ahí hay desafíos. También creo que hay desafíos en la formación. Creo que pensar el desarrollo del campo del trabajo social educativo implica intencionarlo desde el gremio, desde la asociación, intencionarlo también desde la academia en la formación. Me parece que vale la pena pensar o desentrañar o puntualizar aportes específicos que se requieren en los dos sentidos, en cómo proyectar el desarrollo del campo educativo en trabajo social desde quienes somos construyendo el campo y cómo proyectar mejoras o potenciaciones de la formación profesional para el campo educativo, para ejercer un trabajo social educativo. Gracias, Rosa María. Claudia Jerez. Bien, buenas noches. Felicitar la iniciativa y la participación tan brillante que han tenido
todas las colegas que han participado en esta noche. Pienso que nosotros, el gremio de trabajo social, todos nosotros tenemos un gran reto con el trabajo social educativo, porque se han iniciado algunas acciones tendentes desde la gestión pasada para presentar propuestas de política social en educación, y creo que tenemos que seguir insistiendo en eso, porque todo lo que han dicho tiene un gran valor. Yo pienso que tenemos que seguir fomentando una política de educación que sea inclusiva, donde los derechos ciudadanos sean realmente reconocidos, donde trabajemos desde una perspectiva de colaboración en vez de competición entre los estudiantes, donde fomentemos valores cívicos, morales, que puedan ayudar a construir raíces en nuestros muchachos y muchachas, donde podamos crear desafíos comunitarios, logremos integración entre los actores del proceso educativo, para que realmente esta ganancia que hemos alcanzado con el 4% en la educación, pues realmente sea efectivo. Fíjense, yo tengo mi experiencia en la educación, trabajo con la educación técnica y he trabajado en diferentes niveles, más bien a nivel de gestión, pero también a nivel básico, o sea, a nivel de ejecución con programas específicos. He tenido que trabajar con jóvenes y abordar temas de violencia, temas de relaciones intrafamiliares que son muy fuertes, pero realmente nosotros tenemos que buscar que la educación tenga un perfil de integración entre todos los actores y que esa vinculación con la comunidad sea efectiva. Fíjense que ha habido un avance con el 4% en muchos elementos de la educación, como es el caso del desayuno escolar. Y realmente en mi experiencia trabajando en maestría con educadores, realmente hay mucho que hacer todavía. Pienso que hay un desperdicio de la inversión que se está haciendo en la alimentación, porque no se está preparando adecuadamente a las comunidades, a los estudiantes, a los discentes y a los docentes para entender los cambios que se deben dar en lo que es la cultura alimenticia nuestra y cómo poder ayudar a que esta inversión tan grande que se hace en este punto importante de la educación pues sea maximizado. Entonces, creo que nosotros tenemos que seguir luchando para que los retos que tenemos en educación pues sean atendidos y sean no solamente incorporando trabajadores sociales, que es muy importante que se logre y que va junto con lo que sean las políticas sociales en educación que logremos reivindicar. Pero definir políticas precisas que vayan encaminadas a fortalecer todo el sistema democrático de participación en la sociedad, pues sería un reto sumamente importante que nosotros debemos abordar. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Muy buena puntuación, puntualizaciones. Pedro Vaca. Sí, Pedro. Micrófono, Pedro, micrófono. Sí, gracias, disculpe. Decía que comparto en gran medida los retos que se han identificado ahora, pero también siento que hay que abordar el tema de la profesionalización. Y en este sentido creo que la asociación podría hacer un interesante trabajo al hacer una revisión de los pensum formativos para ver cómo se está formando a los trabajadores sociales para enfrentar el reto
que es trabajar ya en las escuelas con un conocimiento y unas técnicas y unas metodologías más apropiadas al trabajo social educativo, y tanto en el área primaria como en el nivel secundario, porque ambos contextos son diferentes y se requiere un abordaje distinto. Por otro lado, pienso que esa necesidad, que en realidad es un desafío, ver si nuestros planes de formación contemplan eso, significaría también tener que insertar este espacio dentro del reconocimiento, dentro de la ley y dentro del ministerio, de la necesidad de trabajar, de contratar trabajadores sociales en el campo de la educación. Y sin duda ahí se abren un buen abanico de opciones de trabajo, y al incluir en el plan de profesionalización, en el pensum educativo, módulos o complementos, o no sé cómo se podría abordar, que tengan que ver con específicamente el trabajo social en el campo de la educación, pues nos ayudaría a incidir de manera más, a tener mejores herramientas, pues, para incidir en las autoridades, para que sea más clara que el trabajador social no es todólogo, ¿verdad? Sino que el trabajador social también es profesionalizado en los elementos básicos, metodológicos y técnicos para poder intervenir, formar parte de equipos multidisciplinarios dentro de las escuelas, y porque ha tenido formación en ese sentido. Ahí me parece que tenemos un gran desafío. Y eso, en ese sentido, me parece que la asociación puede jugar un importante rol en este caso, porque si revisamos, y quizá esté equivocado, no sé si habrá algún estudio que nos identifique el trabajo social, la presencia del trabajo social en el sector educativo nacional. Creo que no hay, y si hay sería bueno pues conocerlo para a partir de ahí poder empezar a pensar en cómo abordar. Un poco en síntesis, lo que trato de ver es de que siento que podremos ir trabajando al mismo tiempo en la revisión de los programas de formación para incluir de manera específica y deliberada este componente, a manera de decir, miren señores, sí, estamos preparados, estamos formados para abordar estas temáticas desde una perspectiva del trabajo social dentro de las escuelas. Es cuanto, como decimos aquí. Gracias, Pedro. Planteamientos bien, ¿verdad? Enérgicos y de cuestionarnos también nosotros mismos. Vamos a darle el paso a Noemí Francisco. Bueno, para mí, como muchos han dicho, uno de los desafíos más prominentes de nuestra carrera es el reconocimiento del profesional de trabajo social en el ámbito educativo. Y creo también que una cosa buena sería que la Asociación de Trabajo Social creara propuestas que incorporaran la participación reflexiva crítica de los estudiantes de la universidad, ya que así crearía interés en esta área que es tan importante. Y déjame ver una de las... Bueno, con respecto a lo que hablaba el compañero sobre si hay algunos materiales que hablen sobre el tema, claro que sí, en la biblioteca hay muchos materiales, ya que varios compañeros ya han trabajado en esa área. Y el año pasado, mis compañeras y yo presentamos la tesis sobre el rol del profesional de trabajo social en el proceso de intervención en las escuelas.
cuáles son las herramientas, cuáles son los métodos que utilizamos. Realizamos esa tesis. Y ya, un permisito que mi niño me está llamando. Bueno, mientras Noemí se puede volver a conectar, Luisa nos dice por el chat que una sugerencia práctica siempre ha dicho que los espacios de compartir de la asociación deben de superar el grupo de WhatsApp. Planteo nueva vez que se hagan grupos temáticos de discusión. El trabajo social en educación podría ser uno y muy bueno. Así es, gracias por la sugerencia. Yajaira, vamos a darte para ir avanzando y aprovechando el tiempo, Yajaira. Yajaira, ¿qué tal se está por ahí? Yajaira, ¿tiene el micrófono? Ahora sí. ¿Me escuchan? Gracias. Sí, la escuchamos. Como decía mi compañera anteriormente, trabajamos en la tesis, nos graduamos juntas, que fue el rol de profesional de trabajo social en intervención de las escuelas, el cual sería pertinente que la Asociación de Profesionales de Trabajo Social hiciera como buscar la manera de hacer un convenio entre las instituciones educativas y los profesionales de trabajo social para que se pudiese desarrollar los profesionales en esa área en el campo, el cual pueda poner en práctica todos los conocimientos en base a todo lo aprendido en teoría, tanto en teoría como en la práctica en educación. También, como hice mi práctica en una escuela, aquí en el sector de donde vivo, el cual se nota que hay demasiada, o sea, no hay competencia en el sector de educación, que los estudiantes muchas veces tienen mucha deficiencia, el cual nosotros como profesionales de trabajo social no somos psicólogos, pero podemos trabajar con la comunidad y el sistema en el medio en cual rodea al estudiantado, igualmente también con los profesores y con la persona también encargada de dar soporte a que la educación sea de mejor calidad. Es cuanto. Muchas gracias. Janet Benítez, tienes el turno. Sí, gracias. Buenas noches. Bien, hemos tocado mucho todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Y creo que nos hemos enfocado mucho en ese sentido por la ausencia, por los años de ausencia de lo que es esta figura. Creo que mis compañeras han dicho que se han hecho ya varias tesis, ya algunas de las compañeras han trabajado algunas tesis sobre este tema en el ámbito educativo. Sería pertinente, aparte del acuerdo que planteaba la compañera, la asociación o en esas mesas de diálogo que también se plantea, pudiéramos crear como el perfil o el rol del trabajador social en ese ámbito educativo formal, que es la educación, y poder llevar esa propuesta conjunta, conjuntamente con los acuerdos, para que este profesional pueda aparecer. También yo tuve la oportunidad de trabajar en un politécnico por un gran tiempo, donde ellos sí tienen un departamento de trabajo social, pero va más como dedicado a lo que es el tema de lo que se dan, las ayudas que se le puedan dar a los estudiantes y ese tipo de cosas. No va como tan enfocado a lo que es todo lo que tiene que ver con los derechos de los estudiantes, también de los maestros que trabajan allá, de todo el personal, porque debiera ser un personal que pueda ver todo lo que tiene los derechos humanos
tanto de los estudiantes como del personal que trabaja allá. Es decir, que no se limitaría un profesional solamente a los estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué bueno que hay tesis, que hay planteamientos, ¿verdad? Para seguir fortaleciendo este sector. Si hay alguien más que esté interesado, que quiera hacer su planteamiento. Elba, otra vez Elba, qué bueno. Te paso el micrófono, Elba. 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 No me están oyendo. Ahora sí. Como que ya estaba terminando. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, Elba. Sí, lo que iba a decir, que muy breve, que tomando en cuenta los aportes anteriores, me parece que la asociación con recursos como el de Rosa María, que tiene tanto tiempo trabajando en el área educativa, pues que identifiquemos la bibliografía que existe, que hay mucha bibliografía sobre trabajo social en el sector educativo desde muchos años atrás. Incluso lo podemos también identificar a través de la Universidad de Costa Rica, que tienen un sistema de bibliografía en diferentes áreas de trabajo social, pero en resumen es que podamos compartir una bibliografía en este tema, incluyendo los aportes que están haciendo los estudiantes de la UAS a través de sus tesis de grado. Porque definitivamente entiendo que es necesario no solamente formarnos nosotros, que es perentorio, sino también hacer que los demás sepan lo específico, porque lo que no es específico no existe. Ah, tú lo tienes. Y yo me pongo, aunque sea pragmático, que estudia una profesión, quiere encontrar un trabajo. Uno no estudia una profesión solo por compromiso. El compromiso es indispensable. Los estudiantes preguntan, ¿y dónde voy a ir? Porque realmente en la sociedad que vivimos tenemos que conseguir, tenemos que estar ubicados laboralmente. Si los demás no nos reconocen, no va a ser posible que nosotros podamos aportar. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es preciso ponernos como reto el formarnos nosotros y el dar a conocer las especificidades de nuestra profesión. Gracias. Gracias a ti, Elba. Voy a leer antes ya de darle el paso a Rosa María Cifuentes. Dice Rose, es importante estar presente en la parte educativa, pero un reto es tener la cantidad de profesionales para cubrir las plazas laborales que se presenten. Por ejemplo, en el nivel de educación pública. Sí, realmente hay que hacer un censo, ¿verdad? A dónde estamos ubicados y cuáles son las posibilidades de vacantes. Muy bien, Rosa María. Bueno, pues no, darle las gracias a ustedes por el interés. 35 personas estuvieron conectadas y espero que poner el tiempo, la palabra, el pensamiento para este tema es aportar a pensarnos como colectivo profesional. Creo que también hay un reto en la configuración de la identidad.
de cómo nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras sociales en diferentes ámbitos y espacios, y cómo más bien no nos vamos divorciando del trabajo social cuando asumimos diferentes espacios. Yo, por ejemplo, he estado más de 30 años en el campo académico y siempre pensé que lo que hacía era trabajo social. O sea, siendo educadora y trabajadora social, creo que en cualquier campo donde uno está, hace trabajo social. Entonces, ahí también creo que es importante trabajar sobre la autoestima profesional y la identidad profesional. Estos conversatorios tal vez nos ayudan o nos dan unos puntos de referencia para pensarnos y proyectarnos en ese sentido. Como les decía, la idea es tener una memoria pues, de la conversación, y esperamos que la asociación y nosotros que somos la asociación, cada una de nosotras somos la asociación, o sea, la asociación no es un monolito, o sea, nosotros somos la asociación, podemos hacer los aportes. Me parece interesante que las estudiantes de la UAS nos compartan los trabajos de grado que han hecho, con esos aportes. Ahí vamos a encontrar bibliografía específica sobre el tema, y que sigamos, digamos, compartiendo con esos intereses temáticos que nos convocan y que nos ayudan a dinamizarnos en las reflexiones y en las acciones profesionales que desarrollamos. Muchísimas gracias por su presencia, por su persistencia, por el interés, y de verdad que sí es importante seguir reivindicando la palabra como mediadora para construir el tejido social de Adotrasop. Gracias. Gracias a usted, Rosa María, siempre dispuesta, una colombiana aplatanada. Ya la tenemos en la ciudad corazón, nos sentimos muy contentas. Y bueno, compartir estos espacios es la idea de la asociación. Realmente agradecemos la participación de ustedes, sus aportes. Ya fuimos tomando nota. De todas maneras, esto va a quedar también grabado, lo cual se va a subir al canal de YouTube de la asociación. Lo rico de todo esto es que hay una diversidad. Lo importante para todas, ya que Elba decía mucho lo de la bibliografía, ahora hay tantas oportunidades y facilidades. Lo que hay que saber es qué vamos a buscar, dónde lo vamos a buscar. Ustedes saben que el conocimiento nos empodera. La sociedad está muy cambiante, muy dinámica, con muchas situaciones que quizás estamos inesperados. Por lo tanto, las situaciones, todos estos fenómenos sociales, tenemos que estar muy al día, viendo las estadísticas, compartiendo con colegas de otros países cuáles son las buenas prácticas. Y creemos que estos son espacios importantes que podemos aprovechar. Entonces, para recordarles, tenemos vía el chat de Adotrasop, ya informaremos los detalles del panel con la firma del convenio de Flaxon, la actividad... Negro, ¿a cuánto está negro? Súbete para allá arriba, yo estoy mirando, vete, súbete para allá. El micrófono ya estamos terminando, porfa. Y ya por último, el encuentro que habíamos anunciado de trabajo social para el 26 será pospuesto. Daremos la nueva fecha y todos los detalles ahora entre abril y mayo. Sabemos que esta Semana Santa vamos a ver algunos detallitos. Pedimos excusa para todos los que ya teníamos los planes y la agenda, pero queremos pues anunciarlo para que así podamos desbloquear. Sigamos atentas y recordar que para octubre es el Día Internacional del Trabajo Social y el Sociólogo. Por lo tanto, también la asociación va a ir anunciando algunas actividades que ya estamos planificando. Otro detalle es que realmente tenemos acuerdos, estamos haciendo contactos con el sector educativo y con otros sectores para continuar dinamizando. Tenemos un gran compromiso con toda nuestra... gracias
Nada, ahí tenemos una musiquita de fondo. Buen fin de semana, Rosa María, muchísimas gracias. Y a todos los colegas que ponen en alto día a día estos espacios, como dice Rosa María, gestionamos socialmente. Nunca eso se pierde. O sea que muchísimas gracias. Sigamos poniendo en alto nuestra carrera. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Feliz Bye. Encantada, feliz noche. Y a todos. Hasta luego. Gracias, Rosa y demás colegas. Un gusto. Bye. Dímelo. Dime, mi amor. Dímelo, mami. Dime, Noé.